A las 4:30 de la madrugada, la sirena antiaérea sonó sobre Ryazan. Era la primera vez en toda la guerra, una ciudad que durante 4 años había vivido como si el conflicto solo existiera en la pantalla de un televisor. Se despertó con un sonido que hasta entonces solo había escuchado en las noticias sobre otras ciudades ajenas. Pocos minutos después, sobre los edificios comenzaron a pasar los primeros grupos de drones de ataque. Iban de 2 en 2, de 3 en 3, con rumbo hacia 2 puntos concretos dentro del mismo perímetro urbano. Una refinería con capacidad de unos 17 millones de toneladas de petróleo al año y un centro logístico de clasificación del mayor mercado electrónico ruso. Ryazan se encuentra a unos 180 kilómetros al sureste de Moscú y a cerca de 500 kilómetros de la frontera ucraniana. Es retaguardia profunda. Una retaguardia desde la que durante 4 años seguidos se enviaba combustible hacia el frente. Y no un lugar del que hubiera que sacar nada con camiones de bomberos. La refinería de Ryazan pertenece a la petrolera estatal Rosneft y es la tercera en capacidad de toda Rusia, solo por detrás de Omsk y Kirishi. Produce gasolina para automóviles, gasóleo y queroseno de aviación. A cierre del año pasado, procesó 13,1 de millones de toneladas de crudo. Eso representa casi el 5% de toda la refinación rusa concentrada dentro de un único recinto industrial. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania precisó en su comunicado que la producción de esa planta se destina a las necesidades del complejo militar industrial y de las Fuerzas Armadas rusas. El 5% suena modesto hasta que uno se pone a calcular qué significa eso en litros diarios para las columnas de vehículos, los generadores, la aviación y el material que combate a 600 kilómetros de allí. A las 5:30, el gobernador de la región de Ryazan, Pavel Malkov, publicó su primer mensaje. La defensa antiaérea está actuando. Se ha declarado un incendio en el territorio de una de las instalaciones. Los servicios de emergencia están en el lugar. Según sus propias palabras, durante la noche se derribaron 45 drones sobre la región. Los abatieron tanto los sistemas de defensa antiaérea como los grupos móviles de fuego. Un grupo móvil de fuego es el método más barato para combatir drones que ha dado esta guerra. Una camioneta, una ametralladora en la caja, un foco, una tableta con la marca del objetivo. El grupo se sitúa en el campo, en la ruta de aproximación y espera. Cuando el aparato vuela bajo y despacio, ese vehículo puede alcanzarlo. Contra un solo dron funciona bien. Contra 45 funciona peor, porque el vehículo es uno solo y el cielo es enorme. Y aquí empieza precisamente la aritmética por la que los drones volaban en grupos de 2 y 3. Según el canal ruso Arhangel Spetsnaza, la ciudad fue atacada con aparatos FP-1. Se trata de un dron ucraniano de ataque de largo alcance fabricado por la empresa Firepoint. Una construcción sencilla, con una carga explosiva de unos 60 kilos y un alcance declarado de hasta 1.400 kilómetros en su versión básica. Según datos publicados por el propio fabricante, cada unidad cuesta alrededor de $55,000 y la producción se mide en cientos de unidades al día. La palabra clave aquí no es el alcance.
La palabra clave es el precio. Imaginen una sola puerta y un solo guardia. Mientras por esa puerta entre una persona a la vez, el guardia se las arregla siempre. Revisa documentos, llega a tiempo. Ahora imaginen que a esa misma puerta se acercan a la vez 45 personas desde distintos ángulos. Y el guardia, físicamente, solo puede detener a 40. 5 pasarán. No porque el guardia sea malo, sino porque la puerta es una sola. Y él solo tiene 2 manos. La defensa antiaérea funciona exactamente con esa lógica. Cada misil de un sistema antiaéreo cuesta muchas veces más que el dron que derriba. Cada disparo hay que apuntarlo, seguirlo, confirmarlo. Los grupos de 2 o 3 aparatos obligan al radar a repartir su atención y sostener varios blancos a la vez. Una parte va hacia el objetivo real. Otra parte vuela solo para ser derribada y mientras tanto se gasta un cálculo, un misil y segundos preciosos. Por eso, la cifra de 45 drones derribados no desmiente el ataque, es simplemente su descripción vista desde el otro lado. Y luego viene la frase que los gobernadores rusos han pulido hasta la automatización durante esta guerra. A consecuencia de la caída de restos de un dron, se produjeron incendios en zonas industriales. Una redacción elegida a propósito para no nombrar ningún objetivo concreto. Los restos supuestamente cayeron solos. El incendio supuestamente surgió por sí mismo. Y el territorio supuestamente es solo industrial, sin más. Solo que esa noche los restos cayeron con una selectividad asombrosa. No en un descampado, no en un aparcamiento, no en un campo abierto. Unos sobre la refinería, otros sobre el centro de clasificación. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo formuló sin eufemismos. En la noche del 29 de julio, unidades de las Fuerzas de Defensa alcanzaron la refinería de Ryazan, confirmándose el impacto en la instalación seguido de un incendio dentro del recinto de la planta. Pero el giro principal de esa noche no estuvo en la refinería. La segunda dirección no era un blanco cualquiera situado casualmente al lado. Era el complejo de clasificación Ryazan-Tyushevskaya, un centro logístico de Wheelberries ubicado en el parque industrial de Ryazan, cerca del pueblo de Tyushevo. Y no es el primer centro de este tipo alcanzado en las últimas semanas. Según fuentes militares ucranianas, es ya el 7º almacén de esa cadena en sufrir un ataque. Los canales de monitoreo Astra y Exilenova Plus confirmaron el incendio en la instalación. Es decir, esa noche no se atacó un solo objetivo con un extra de regalo. Se ejecutaron 2 campañas distintas al mismo tiempo que simplemente coincidieron en una misma ciudad. La primera campaña la conoce todo el mundo y se prolonga desde marzo. Es el combustible. La segunda comenzó hace muy poco y pocos entendieron su lógica. La primera es la logística. Un almacén de un mercado electrónico parece a simple vista un lugar totalmente civil. Cajas, cintas transportadoras, mozos de almacén, pedidos de gente corriente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al comentar los ataques contra estas
Instalaciones, afirmó que esos almacenes se usaban para distribuir componentes sujetos a sanciones, destinados a la fabricación de drones y de equipos de navegación. Analistas de Defense Express, al revisar el catálogo de la plataforma, encontraron a la venta abierta drones FPV y hexacópteros, es decir, productos que no van a casa de nadie, sino directamente al frente. Ahí está el mecanismo. Un ejército no necesita solo proyectiles. Necesita visores térmicos, radios, baterías, fibra óptica para drones, antenas, estaciones de carga, chalecos antibalas. Un pedido estatal para ese tipo de material tarda meses. Un mercado electrónico lo entrega en 3 días al punto de recogida más cercano, incluidos los puntos situados junto a los lugares donde se acuartelan las tropas. Imaginen una oficina de correos en un pueblo pequeño. Por ella pasan postales, paquetes con medicinas, documentos, regalos. Pero si por esa misma oficina, cada día, circulan también componentes para armamento, deja de ser una simple oficina de correos. Se convierte en un nudo, y un nudo es precisamente lo que se corta. Según cálculos recogidos por el medio NV, en apenas una semana y media quedaron fuera de servicio 8 almacenes de esa red, con una superficie conjunta de unos 860,000 metros cuadrados. Eso equivale a cerca del 15% de toda la superficie de almacenaje de la empresa. Según se informó, la propia compañía comenzó a buscar naves disponibles en Kazajistán. En la mañana del 29 de julio, Wildberries publicó un aviso para sus empleados y socios. El acceso al complejo de clasificación Ryazan-Tiushevskaya queda temporalmente restringido. De momento no acudir al almacén, se informará por separado cuando se reanude la actividad. Ese es el verdadero resultado de un ataque como este, el que no aparece en los partes oficiales, no el cráter, no la columna de humo, una simple línea diciendo que el almacén no funciona y que no se sabe cuándo volverá a hacerlo. Volvamos ahora a la refinería, porque ahí hay un detalle que explica por qué se golpea año tras año el mismo objetivo. Una refinería no es un edificio único, es una cadena de instalaciones, y el eslabón más importante se llama Unidad de Destilación Primaria de Crudo, conocida por sus siglas como AYASPAS-CITEX. Es precisamente esa unidad la que separa el petróleo bruto en fracciones, con las que luego se elabora gasolina, gasóleo y queroseno. Todo lo demás en la planta depende de lo que salga de ahí. Imaginen un edificio de 20 pisos con un solo portal. No hace falta tocar ningún piso. Basta con derribar la entrada para que el edificio quede inhabitable, aunque las paredes sigan en pie. La unidad AWT es precisamente esa entrada. No se compra en la región de al lado ni se trae en una semana. Es maquinaria industrial de gran tamaño, buena parte de la cual antes de la guerra se compraba en el extranjero y ahora está sujeta a sanciones. La reparación se mide en meses y a veces la unidad simplemente se da de baja del balance de la empresa. La refinería de Ryazan ya ha pasado por esto varias veces. En marzo del año antepasado, un dron impactó en la unidad de destilación primaria y provocó un gran incendio. En enero de este año, según la agencia Reuters, citando fuentes del sector, la planta detuvo su actividad tras varios ataques. En la noche del 15 de mayo de este mismo año,
Según precisó el Estado Mayor, resultaron dañadas las unidades AVT-3, AVT-4, AT-6 y la unidad de hidrotratamiento de gasóleo. En aquel momento, analistas de fuentes abiertas calcularon la pérdida de capacidad de la planta entre el 90 y el 100%. Y ahora, 2 meses y medio después, la planta vuelve a arder. Eso significa una cosa muy sencilla. Habían logrado repararla al menos parcialmente, y por lo tanto, cada nuevo golpe no es rematar algo ya muerto, sino borrar de un plumazo una reparación en la que se invirtió dinero, equipos y tiempo. Esa noche hubo también otro detalle que no tiene que ver con el hierro, sino con la información. En la región de Riazán rige una prohibición de publicar en redes sociales fotografías o videos de la actuación de la defensa antiaérea. El gobernador lo recordó expresamente en ese mismo mensaje en el que pedía a los vecinos quedarse en casa, no acercarse a las ventanas y refugiarse en el baño o en un pasillo con paredes de carga. Es decir, a los habitantes se les comunicaron 2 cosas a la vez. Es peligroso estar cerca de las ventanas y no graben lo que está pasando al otro lado de esas ventanas. Ahora hablemos del precio. Un solo aparato FP-1 cuesta unos $55,000 y se fabrican por cientos cada día. En el otro extremo de la balanza está una refinería con capacidad para 17 millones de toneladas de petróleo al año, cuya construcción se mide en años y en miles de millones. Y esto todavía no es toda la aritmética. El panorama general de la refinación rusa este año es el siguiente. En mayo, el procesamiento cayó a su mínimo en 16 años, con aproximadamente 1/3 de la capacidad instalada parada. La escasez de gasolina afectó a unas 25 regiones, incluidas Moscú y San Petersburgo, y en parte de las gasolineras no se despachaban más de 20 litros por persona. En julio, la agencia Reuters, citando fuentes del sector, calculó que la producción de gasolina rondaba el 65% de la demanda diaria estacional, es decir, un déficit cercano al 35%. La prohibición de exportar gasolina se prorrogó hasta finales de año. Un país que vende petróleo al mundo entero hace cola para conseguir su propia gasolina. Riazán no fue esa noche el único punto del mapa. Según el Estado Mayor, en la noche del 29 de julio, las fuerzas de defensa alcanzaron también una base de lanchas rápidas de la flota del Mar Negro en la Crimea ocupada, una estación de radar en la región de Briansk y depósitos de drones en Donetsk. Sobre Moscú y su región se declaró esa misma noche alerta aérea. La parte rusa afirmó haber derribado cerca de 300 drones esa noche en todo el territorio. Sobre Riazán, hasta el amanecer, quedaron 2 columnas de humo, una sobre la refinería, otra sobre el almacén, en las afueras de la ciudad. Entre ambas hay unos 20 kilómetros de distancia y una sola noche de por medio. Y aquí termina la parte del hierro y el fuego. 6 personas fueron hospitalizadas. Según el Ministerio de Sanidad ruso, los heridos presentan un estado de gravedad moderada. 5 están siendo tratados en el Hospital Clínico Regional y 1 más en el hospital que lleva el nombre de Semashko. No hay riesgo para sus vidas. Son trabajadores del turno de noche. Hay vecinos de los edificios cercanos
a la zona industrial. Gente que hasta esa madrugada de las 4 solo había oído una sirena así en el cine. Y que ahora sabe exactamente qué paredes de su piso son de carga y cuáles no. Y en Tiushevo esa misma mañana ocurrió algo que en las noticias apenas ocupa una línea. El turno del centro de clasificación abandonó el edificio antes de que el fuego avanzara por las naves del almacén. El turno siguiente no llegó a presentarse porque a las 7 de la mañana la empresa ya había logrado enviar el aviso de no acudir. Entre esos dos hechos median apenas unas horas y una decisión que alguien tomó sin dudar los minutos de más que podrían haber costado caro. Esa vez, todos los que estaban dentro salieron caminando por su propio pie. Y uno no puede evitar preguntarse qué habría pasado si esa orden hubiera llegado unos minutos más tarde. ¿Y qué haría cualquiera de nosotros si de pronto una madrugada cualquiera la sirena que solo conocíamos por las noticias empezara a sonar justo encima de nuestra propia casa?